Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Hace algunos meses generó ruido un estudio, uno de los más abarcadores sobre el impacto del consumo humano en el cambio climático. Y no era para menos. La conclusión de lo que publicaba la bien reputada revista Science era bastante escandalosa. El mejor aporte que los seres humanos podemos hacer para evitar la hecatombe planetaria es comer menos carne de vaca y menos productos lácteos como queso, como mantequilla. Más que reciclar, más que tomar jugo sin pitillo, más que ir a la oficina en bicicleta, más que imprimir por los dos lados, más que todo eso, el mayor aporte para reducir nuestro impacto ambiental, el dificilísimo aporte es dejar de comer carne roja o menos carne roja y menos productos derivados de la leche bovina. Según el estudio, que analizó una cantidad enorme de datos en 119 países, la carne y la leche de vaca solo aportan el 37% de las proteínas que en promedio comemos los seres humanos, pero utilizan la vasta mayoría de la tierra cultivable en el planeta, el 83%. Entonces, de nuevo, las vacas solo aportan el 37% de las proteínas que comemos, pero ocupan el 83% de la tierra cultivable en el mundo. Y producen el 60% de los gases invernadero que produce todo el sector agrícola en el planeta. Colombia es desafortunadamente un ejemplo perfecto de esta alarmante realidad. Detrás del incremento de la deforestación, especialmente en la región donde más aumentó, en el Amazonas, y específicamente en el departamento amazónico más deforestado, el departamento del Caquetá, la apertura de potreros para poner vacas es evidente. Desafortunadamente, este problema de la deforestación no se soluciona como se ha querido solucionar, por ejemplo, el problema de la coca, erradicando bovinos. Ojalá la solución para el problema de la deforestación fuera tan fácil como sacrificar ganado o como rociarlo con veneno desde los aires. Como los problemas complejos, las causas que hay detrás de la deforestación, así la causa directa más común sea la ganadería, son mucho más complejas. El problema es que en Colombia este fenómeno, el de la deforestación, se volvió urgente. Y antes que dejar de comer carne o erradicar el consumo de cocaína o fumigar desde los aires, hay que encontrar soluciones de fondo y rápidas si Colombia no quiere perder uno de sus recursos más preciados, los bosques, especialmente los bosques del Amazonas. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche seguimos con el tema de la deforestación que hemos tratado esta semana en Zona Franca con el especial que ojalá ustedes puedan ver. Lo pueden ver también en YouTube y ahorita vamos a pasar un pedacito. Ese especial se hizo en gran parte gracias al apoyo de un programa del gobierno colombiano, del Ministerio de Ambiente, que recibe dinero de la cooperación internacional, y ese programa se llama Visión Amazonia. El director de Visión Amazonia o Visión Amazonía, como quieran, se llama José Yunis y está aquí esta noche, y ese programa salió de, creo que en un comercial, en un programa que hicimos hace unos meses. Usted nos dijo váyanse para allá y nos fuimos. Usted dijo que quería saber qué pasaba y yo le dije vaya allá. Y quedé alarmado, triste, bueno, pero comprometido. Qué bueno. Eso, o sea, se invirtió bien esa platica. Tú eres periodista, entonces le vas a mostrar a la gente. Sí, señor. Esta noche está aquí también Susana Muhammad. Susana es activista ambiental, fue directora de Hábitat. Secretaria de Ambiente. Secretaria de Ambiente de la alcaldía de Gustavo Petro, y también fue candidata al Senado de la Colombia Humana. Se quemó, pero sigue como activista ambiental. ¿Qué tal, Susana? Bien, ¿cómo estás? Gracias. Y Rodrigo Botero es director de la ONG Conservación y Desarrollo, que tiene un nombre muy genérico, pero Rodrigo tiene un conocimiento muy específico de la región amazónica que es reconocida entre sus colegas. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Daniel? Les dio hambre entonces la introducción, un churrasquito. ¿No? ¿Usted come carne, Yunis? Sí. Sí. Y ese debate ya viene desde hace rato. Yo recuerdo que hace un tiempo en el Caribe colombiano también había un debate sobre los bosques secos y el aporte, y hay un programa de televisión que se llama Cowspiracy que habla sobre este mismo tema. Pero una parte que uno decía era
La idea no es desaparecer los ganaderos y todo eso, sino que la ganadería realmente incorpore, digamos, las prácticas silvopastoriles y obviamente se reduzca su impacto y su impronta en el planeta, ¿no? Bueno, y entonces, un poco después del especial, yo quería volver sobre el tema para ver qué va a pasar en los próximos meses, años, cuáles son los instrumentos de política pública que hay para frenar este fenómeno y dar un poquito de cifras, porque las cifras son alarmantes y creo que ayudan a entender cuál es el fenómeno. Este es un poco un histórico larguísimo, desde 1990 de deforestación. En azul tienen ustedes la deforestación total en Colombia y en rojo la deforestación en el Amazonas. Y como pueden ver, cada vez la región amazónica, digamos que representa un total más grande del total de la deforestación en el país. Entiendo que en el 2017 fue del 60 y pico por ciento, Juni. 70%. De la deforestación nacional en el 2017 son 140.000 hectáreas en la región amazónica y eso se duplicó respecto al año 2016, ¿no? Que era 70.000. 100%. Aumento en la región amazónica. Y nada más para que veamos un poco que lo mucho que subió. Aquí yo tengo unas proyecciones que había hecho un documento de política pública que se llama, ese es un documento como el estado del arte en política pública sobre el tema de la deforestación. Y lo que hacía este documento es calcular más o menos si la deforestación en el 2016 era de 100, ahí se ve chiquito, yo lo tengo los números acá porque no tengo visión. Entonces en el 2017 la proyección era de 170.000 hectáreas y la realidad es de 219.000. Lo que decía esa proyección es que en la línea roja, si no se hacía nada, la deforestación iba a seguir subiendo incrementalmente después de haber llegado a 170.000 hectáreas en el 2016 y lo que pasó es lo que ven ustedes en ese puntico que se ve más arriba. La realidad es que subió mucho más de lo proyectado, así no se hacía nada. Es decir, que las metas no se están cumpliendo, el fenómeno está, para ponerlo llanamente, salido de madre. Y esto era algo inesperado, no tan inesperado. ¿Qué dice usted, Susana? No, totalmente previsible y el factor clave me parece que es el proceso del posconflicto. Entonces tenemos varios departamentos amazónicos que estaban controlados por las FARC, que habían regulado las economías ilícitas de la zona y que generaban un balance de poder en departamentos como el Caquetá, como el Putumayo, como el Guaviare, y mantenían cierta regulación social y regulación entre las cadenas de coca en la zona. Una vez las FARC se desmoviliza, lo que tenía que pasar es que llegara el Estado colombiano con sus instituciones, con la justicia, con el Estado social de derecho, con proyectos productivos, con el cierre de la frontera agrícola de forma contundente y activa, pero realmente eso no ha pasado y la consecuencia es un vacío de poder que genera que las economías ilícitas se hayan disparado y por lo tanto también el acaparamiento de tierras y la necesidad y generan entonces motores de deforestación que muestran las cifras. Estaba totalmente proyectado desde los estudios de posconflicto mientras se negociaba en La Habana, que eso era un tema estratégico para el Estado colombiano. Desafortunadamente los 3 años que tenemos de ventana de oportunidad para que el Estado tomara esa zona, nos la está ganando la economía ilícita. ¿Y por qué en el tema de la deforestación la Amazonía es tan importante? De nuevo aquí las cifras hablan por sí mismas, porque la deforestación se concentra además en muy poquitos municipios. Uno diría, son poquitos sitios, sería más fácil atajarlo. Como lo ven, estos son los 4 principales. 2 de ellos están en el departamento de Caquetá, donde nosotros estuvimos en San Vicente del Caguán. Hay 26.000 hectáreas de bosque amazónico derribadas y eso es el 12% de la deforestación en todo el país, en solo un municipio. Es un municipio bien grande. También es muy grande Cartagena del Chairá, que tiene el 10%, en Guaviare, San José del Guaviare, que tiene 8%, y de Meta, La Macarena, que tiene 6%. Solo esos 4 departamentos suman más o menos el 38%. Y usted hablaba un poco del debate del Caribe, de los bosques secos, y ahora los bosques secos son de los, digamos, ecosistemas más raros y relictuales y no quedan. Quedamos un 5%, es algo residual, es un número muy pequeño, no solo en Colombia, ¿no? En el Caribe
total, o sea, no solamente lo que nos pertenece a Colombia, sino lo que le pertenece a los otros países que compartan este ecosistema. Pero obviamente la Amazonía es la totalidad de los, no la totalidad, pero digamos del país, de los 52% del país, como etcétera, la Amazonía reúne 70% de los bosques. Claro. O sea, acabar con la Amazonía. La Amazonía es donde hay bosques, el Chocó, la zona pacífica es donde está el bosque y nos quedarán bosques ya menores y parches, que estamos hablando ya de la Sierra Nevada, el Catatumbo, digamos, ese tipo de zonas. Pero y yo lo quería poner así porque hoy estamos teniendo una discusión que no se tuvo en Colombia para cuidar otros ecosistemas hace muchos años. Es decir, a pesar de que el problema es enorme, de que es alarmante, Rodrigo, estamos todavía ante un recurso que es abundante, es enorme, es inexplorado y estamos a tiempo, digamos. Que quiero decir, estamos a tiempo de hacer algo y estamos en ese momento un poco. Estamos a tiempo, pero la tendencia indica que ya nos cogió una ventaja importante y yo soy de la teoría que hay ya cosas que son irreversibles. Entonces, el primer punto es, aquí no está en juego solamente el bosque, sino la tierra. Y para mí el problema no es cuánto bosque se ha caído, sino cuánta tierra se han apropiado. Entonces, eso era previsible, ese mercado se ha abierto, ¿cierto? Y efectivamente lo están tomando y no hay capacidad de recuperación, ni siquiera en casos emblemáticos. O sea, hay casos específicos que el Estado colombiano y sus diferentes programas han señalado perfectamente, mira, aquí se hizo esta deforestación, aquí entró esta gente, aquí se hizo una carretera que no se debería hacer, aquí están estableciendo una economía legal y no hay capacidad para atajarlo. Entonces, la incapacidad, y no solamente de la aplicación de la ley, sino en general de políticas integrales, ¿cierto? El ejercicio de la justicia, la planeación del desarrollo, eso para esa región del país es así. Entonces aquí viene un asunto que viene más atrás, y es que probablemente esos que llamábamos antes los territorios nacionales son probablemente la zona más frágil del Estado colombiano y que perfectamente todos los grupos regionales han venido consolidando sus poderes. Ellos sí tienen claro, 1, cuáles son las tierras que están acaparando, 2, cómo construyen su infraestructura de servicios, 3, cuál es el negocio de la adquisición de las tierras a un valor 0, donde solamente es quemarlo y apropiarlo. Entonces, sí estamos aún por la cantidad de bosques que señalaba ahorita José claramente, el decir, óigame, pilas porque este proceso va en un nivel exponencial, pero es mucho más allá que un problema simplemente de deforestación. Es un problema de quien se está tomando el territorio y se lo toma no solamente en fincas, sino en el poder político y económico. Entonces, esa es otra discusión. Y entonces, déjenme darle una pequeña pausa a esta discusión. Les quiero mostrar un par de minutos, un resumen del especial que pasamos esta semana en Zona Franca. Un especial que, repito, fue el producto de la colaboración y de la ayuda del programa del gobierno Visión Amazonia, que financió parte de este especial. Fueron 5 días en el departamento del Caquetá y esto es lo que encontramos. Estamos aquí en San Vicente del Caguán porque este es el municipio de Colombia con más deforestación. Lo claro que yo he sido deforestador, ¿cierto? Trabajador. No lo estamos haciendo por puro gusto. Quemar y ver después nosotros la cantidad de animales que se han quemado ahí. Un oso perezoso, una osa perezosa abrazando el hijo ahí. Creo que hemos perdido muchas especies aún sin poder saber que existía en la Amazonía. Sí, la responsabilidad la tenemos nosotros. Yo quiero también ser claro que no solo los ganaderos somos los responsables de la deforestación. Fuera que la madera se aprovechara, pero toda esa madera también se pierde. Porque la realidad es que ya hay carteles que están generando la deforestación. Uno ve unos parches de 100, 200 hectáreas. Impresionante, no sé qué decir. La Amazonía se debe repensar. Se debe repensar desde un aspecto y del punto de vista de aprovechar el bosque, hacer el aprovecho de los productos no maderables del bosque. Puede ser el turismo también una buena iniciativa, una buena estrategia para eso. La piscicultura, tanto ornamental como de carne, digamos que hay unas especies importantes, son peces nativos de la Amazonia que tienen su comercialización garantizada. El caso de la arahuana, por ejemplo, en la China. El caso del pirarucú, que ya se está exportando. Y cuando usted capacita a las personas, esas personas tienden a generarse o a recibir un ingreso mayor que el que pueden lograr tumbando el monte. Lo que necesitamos es que el gobierno y la corporación, de la mano con los ganaderos y el gremio maderero, se unan
para poder llegar a manejar una reforestación comercial. Y tiene que convertirse en muy poco tiempo en una vitrina internacional para que de todo el mundo vengan aquí a conocer la Amazonía colombiana. Es un sueño muy bonito para crear, y al tener nosotros carreteras, salud, educación, sería tratar de proteger y contar nuestra historia, lo que vivimos, el sufrimiento que tuvimos que pasar, y empezar a mirar qué vamos a hacer con esto y recuperar parte de lo que destruimos. Pueden ver el especial completo en YouTube, ahí está disponible, buscando el canal Red Más, el especial de Zona Franca de deforestación en el Amazonas. Y a ver, ahí nos encontramos con gente que ya entiende un poco en medio de este proceso caótico de deforestación que hay que parar esto de alguna forma y que hay algunas opciones, y eso es un poco lo que usted ha estado tratando de hacer a través del programa de Visión Amazonia. Dar salidas a ese panorama tan difícil y apocalíptico que pinta Botero. Bueno, obviamente la idea es que Visión Amazonía, bueno, hay una visión sobre la Amazonía y no tiene que seguir la misma de la sabana de Bogotá o el mismo desarrollo sin árboles, etcétera, que planteamos en muchas zonas y que se creía que eso era hacer patria y que eso es la nación y ahí está la riqueza. Pero para llegar a una alternativa y a unos cambios, pues tienen que operarse cambios también de política, tiene que haber cambios de la oferta institucional hacia el territorio, y la misma gente tiene que cambiar porque esa misma gente viene de una cultura que es apropiación del territorio de una manera que le ha enseñado distinta. Que incluso usted tal vez ya cambió, yo también tengo que cambiar, y no digo como dejar de comer carne, sino saber qué es el camu camu, qué es el tiene que ver todas las ofertas que hay, como esa que estaba señalando de los árboles, los frutales, y la región amazónica no va a tener una diferencia, una competitividad sobre los mismos productos que ya producen otras regiones como tal, sino sobre la oferta que es muy amplia y muy grande. Hay que desarrollar esos productos, tienen mercado. Usted hace poquito está viendo y todo el mundo está que vive azaí o no sé qué, entonces todo el mundo ahora el azaí, pues el azaí es amazónico y resulta que el azaí es de la región como tal, pero turismo y otras. Claro, pero usted va a Florencia y entra a una tienda de frutas y es difícil que encuentre un copoazú, es decir, es más fácil encontrarlo en wok aquí en Bogotá que un plato de un jugo de camu camu en Florencia, en la plaza de la ciudad. Claro, pero es que creo que esto es un problema mucho más profundo que simplemente, o sea, el tema de cuál es la visión de la Amazonía en la lógica del desarrollo del país. O sea, cuál es el rol de esa región para nuestro país. Y creo que ahí todavía nos falta dar un debate nacional mucho más profundo, que no tiene que ver solamente con cuáles son las alternativas productivas para los ciudadanos que hay allí, que es un punto clave, sino que estamos en un problema más dramático, y es el problema de la cooptación de economías ilícitas, carteles, redes ilícitas muy poderosas del territorio, lo que pues ha llevado a lo que estamos viendo, asesinato de líderes sociales. O sea, esto es se está engendrando en esos territorios las semillas del próximo conflicto en Colombia. Entonces, allí me parece que hay un tema estratégico de seguridad nacional, por un lado. Dos, es un tema estratégico global desde la perspectiva que la Amazonía colombiana es el sector de la Amazonía regional, endémica, que tiene más endemismo, mejor preservado. O sea, es una responsabilidad global que merece también un debate internacional sobre la capacidad del gobierno colombiano. Pero entonces, ¿qué vemos en el debate internacional? Una política antidrogas como la que propone el gobierno de los Estados Unidos, una falta de o sea, una política del gobierno nacional como la del presidente Santos, que dice, no, el Putumayo se vuelve... Sí, no he cambiado de chip todavía, estoy en el proceso de transición en mi cabeza. Ahorita vamos para allá. Estoy todavía asimilando todo este terremoto. Pero, o sea, ¿cómo es posible que el Estado colombiano diga, el Putumayo va a ser un distrito minero, cuando era un departamento amazónico? ¿Cómo es posible que el Estado colombiano saque una parte del Caquetá y diga, esto ya no va a ser parte de la Amazonía, sino que va a ser para la explotación de petróleo? Entonces hay dos fuentes de tensión del fondo del problema, que yo creo que no debemos perdernos en pequeños proyectos de cambio productivo. Uno, economías ilícitas. Y dos, ¿cuál es la visión para la Amazonía y cuál es realmente la lógica y la vocación de desarrollo de esa zona?
y vamos a seguir con la minería. Rodrigo, con el y yo leo un sablazo que le manda Susana a Yunis. Yo no soy de sablazo. Estamos en un debate. Que dice, esto no se va a solucionar con pequeños programas gubernamentales que existen dentro de un ministerio, incluso dentro de un ministerio que es pequeño dentro del esquema del Estado, sino que se necesita realmente un salto mucho más grande, no voy a decir una revolución, pero un salto mucho más grande en la política para realmente ponerle un tapón a eso. Así es. Sin ir muy lejos, es el ministerio más pobre, es el sector más pobre. ¿Cierto? Hay una visión del desarrollo con elementos concretos. ¿Cuál es la proyección que tiene en este momento el Estado colombiano frente a la Amazonia? Es generar un cordón, ¿cierto?, de integración regional, ¿cierto?, que está permitiendo y permitirá dos grandes cosas. Uno, una matriz mineroenergética que está ubicada perfectamente en lo que es el área del escudo guyanés contra el Brasil. O sea, ahí hay un potencial enorme y eso la zonificación del DNP así lo reconoce. Y el otro es un proceso de desarrollo energético en el pie de monte amazónico. Para eso se está estableciendo una gran red de infraestructura de transporte que es lo que va a permitir hacer eso. Entonces, uno. Desarrollo energético, usted está hablando de hidroeléctricas. Hidrocarburos. Y hay un tercer elemento. Colombia es de los últimos países del mundo que tiene tierras muy baratas, tan baratas que pueden ser gratis, como ocurre hoy en día. Sí. O sea, en el mercado ilegal son gratis, ¿cierto? Y se apropian simplemente con el costo de tumbarlas y quemarlas. Ese mercado mundial de tierras está fijando los ojos en Colombia, donde hay unas áreas importantísimas disponibles que empiezan a surgir además a partir del proceso de paz. No en vano, en ese sitio que usted de pronto iba a ir, que se llama las Sabanas del Yarí, en donde está el alto río Camuya, hoy en día tiene visitantes extranjeros que están buscando tierras. Los mismos visitantes de algunos países asiáticos que van al Yarí son los que están en Puerto Gaitán. ¿Usted qué cree que están buscando? Son tierras, ¿cierto? Hay un proceso importantísimo de búsqueda de tierras para agricultura industrial que está además acompañando y soportado en esa integración de transporte que se está planeando. Entonces, cuando usted dice, sí, hay un componente fundamental y es atender a una población que tiene que ser un recambio productivo, pero hay un paso anterior, previo, mucho más importante. Y es, uno, ¿para quién es esa tierra y qué se va a producir ahí? Si esas dos preguntas las ponemos en eso, podemos hablar entonces del tema de reconversión productiva de un pequeño segmento de la población. Y entonces yo lo interpretaba como un sablazo usted, pero usted me dice que está de acuerdo. No, es decir, y la visión Amazonía también lo contempla. Hay un pilar que es intersectorial, que es discutir las políticas públicas, donde hay varias que confluyen, todas las políticas confluyen en un mismo territorio, es decir, la del Ministerio de Transporte, la del Ministerio de Minas y Energía, el Parques Nacionales. Recuerden que de todas maneras yo sí quiero rescatarle, como siempre, y el anterior programa también, que también Colombia ha hecho, eso sí, esfuerzos para proteger la Amazonía. Es decir, hay un montón de áreas en áreas protegidas que son del mismo territorio. Entonces, no estamos en desacuerdo, digamos, en eso, porque por supuesto lo que plantea es que tiene que haber ese debate y tiene que ser más central. Pero yo quería decir algo, aparte de eso, para los bogotanos, que siempre lo repito, a ver si se acuerdan la próxima vez, ya que esto es el 25% de todo. El agua que está acá viene de los bosques de la Amazonía. Es decir, si seguimos reventando la Amazonía y los bosques no están ahí y no sudan el agua, no se estrella contra los montes de acá y tampoco baja el agua acá. Entonces, digamos, es algo que nos empieza a preocupar ahí. Pero, digamos, lo intersectorial tiene que estar. Vamos a construir una carretera de aquí a conectar Leticia. La idea es conectar, entonces hay que hacerlo. Acabamos de terminar el estudio de planeación nacional, que los invito a que lo revisen, del MOTRA, que dice si todo continúa igual y todos los sectores hacen lo que prevén en la Amazonía, este es el resultado. Sobre esos análisis yo creo que hay que hacer el debate que hay que recomponer. Me tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos, a ver si aterrizamos un poco el debate a lo que va a pasar, lo que sienten en esta mesa, en el gobierno, en el nuevo gobierno del presidente Iván Duque. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche volvemos al tema de la deforestación, de lo que es tal vez el principal reto ambiental que enfrenta Colombia, y se los pongo en imágenes. Tenemos cada vez mejores imágenes para ver lo que estamos perdiendo, no lo suficiente todavía para atajar eso. Esos puntos rojitos que ustedes ven fue lo que se deforestó entre el 2012 y el 2018, según el IDEAM. El IDEAM también tiene un sistema para prever lo que podría pasar en el futuro, y esta es una visión alarmista, pero yo creo que en esto está bien ser alarmista. Así se vería, si todo sigue igual, el Amazonas colombiano en el 2022. Ahí viene.
Y esa es la proyección que hace el IDEAM. Miren el trapecio abajo en el área pegada al río Amazonas. Lo amarillo me imagino que es lo ya deforestado, las viejas deforestaciones, y lo rojito es las nuevas deforestaciones. No sé cómo leerlo bien ahí, pero creería yo que lo amarillo sería lo nuevo sobre lo rojo anterior. Si lo sobrepones debe haber algunos parches y cosas que están allí. Y entonces ahí lo que vemos en el pedazo del departamento del Caquetá es la entrada un poco de Florencia, de la carretera que baja de los Andes de Florencia, Mocoa, y lo que está del otro lado es lo que baja desde el Meta, desde Villavicencio hacia San José de Guaviare. Y ahí hay unas tendencias, y es que por donde van las carreteras, va la deforestación. Recuerden que se hablaba en este gobierno de una carretera, la Marginal de la Selva, que fue lo que nos convocó para ese primer programa que hicimos. Y entonces, hablábamos un poco de lo que se viene en este gobierno. ¿Usted habla por el gobierno o habla por Visión Amazonia? Yo hablo como un proyecto de cooperación que está apoyando al gobierno, obviamente está alojado dentro del gobierno. Yo lo que he visto son las manifestaciones de lo que ha dicho el ministro Lozano y lo que dijo... Ricardo Lozano, empecemos por ahí. Ricardo Lozano trabajó en el IDEAM durante el gobierno de Juan Manuel Santos, viene del sector ambiental, viene de un recorrido en la academia. Creo que era el gobierno Uribe en el IDEAM. Terminó gobierno Uribe y estuvo 2 años más en el IDEAM en gobierno Santos. Entiendo que fue parte importante del sistema de monitoreo de bosques, que es un poco lo que nos da este resultado. Total. O sea, Ricardo Lozano es una persona que viene del sector, conoce el tema, ha dicho en las primeras manifestaciones que el reto importante ahorita mismo es detener la deforestación. Es lo que le he leído, yo no lo he visto, pero digamos... Es lo que le he leído, yo acabo de volver de vacaciones, lo que dijo eso, y también lo dijo el presidente Duque en el discurso. En el discurso de posesión. Yo oí el discurso retransmitido como tal, y ahí decía en la parte de medio ambiente, donde uno de los temas importantes era atajar la deforestación. Y aquí, Susana, hagamos un paneo de reacción un poco frente a cómo se está armando este gobierno en el tema ambiental. Mire, yo creo que a pesar de que el Centro Democrático le ha dado tanto madera al gobierno del expresidente Santos, yo creo que ellos van a hacer un poquito más de lo mismo. O sea, uno no ve realmente un cambio de política profundo, y vamos a mirar cuáles son los motores de deforestación de la Amazonía y en el país además. Uno primero son las economías ilícitas. ¿Cuáles? Por ejemplo, la economía ilícita de la coca. ¿Cuál es la solución que plantea el gobierno Duque, que estaba empezando a retomar el gobierno Santos a final del periodo y que está además presionado por el presidente de los Estados Unidos con amenaza de certificación y todo? Es la aspersión de glifosato, que va a generar una gran conflictividad. O sea, esto ya lo hemos vivido durante 30 años. Una gran conflictividad frente a los campesinos que estaban en un pacto del acuerdo de paz de reemplazar. La gente no quiere sembrar coca en esa región. La gente quiere alternativas, pero resulta que ahora entonces vamos a una sustitución de cultivos forzada y a la aspersión por glifosato, que va a empezar ahorita en septiembre, el legado que nos deja el gobierno Santos. Pero más de lo mismo de Santos tiene 2 caras, es decir, tiene uno de los aumentos más grandes de la deforestación en el Amazonas, pero también tiene los niveles más bajos de deforestación en el Amazonas en el año 2015. Pero eso es un tema del proceso de medición de la deforestación. Eso es un tema un poquito ahí engañoso. Y entramos a una nueva etapa, que es la etapa posconflicto. Eso no es atribuible a acciones del gobierno Santos, esa reducción de la deforestación. Pero 2 cosas, a ver, para decir entendido. O sea, la cifra es la cifra, el número es el número, y no hemos gastado tiempo en eso. O sea, la cifra es lo que él dijo es verdad, en el sentido de que en el 2015, quisiera rescatar yo, hubo la deforestación más baja del Amazonas en muchos años, que fueron 50 y pico. Sí, pero la pregunta ¿es atribuible a acciones del gobierno Santos? Eso es otra cosa, pero digamos, yo digo que no, abiertamente. Digo, no es eso. Ok. Así. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno Santos ahí? En la época del 2015. Promovió la carretera a la Marginal de la Selva. En ese momento fue cuando se aprobó el Plan Maestro Intermodal y hubo la apropiación presupuestal y se empezó ese proyecto. Y eso fue lo que generó. Entonces, hay que tener, digamos, la relación entre cuáles fueron las acciones específicas en las áreas de mayor deforestación. ¿Hubo mayor presencia en las corporaciones? ¿Hubo acciones de aplicación de la ley? ¿Hubo procesos de restauración en las áreas de la Amazonia? No las hubo. Ahí no las hubo.
Entre el 2010, que fue el pico más alto, por ejemplo, de un parque que es emblemático y que ahorita se menciona mucho, el Tinigua. Tinigua. Sí, en el 2010. Al que le tumbaron 5.000 hectáreas. Claro, porque también yo creo, perdón, hay que decir, no es un efecto del post-conflicto. Es que los parques siempre han sido débiles per se. También, o sea, sí. Y ese territorio es débil per se. Entonces déjeme encarrilarlo hacia lo que vivimos, y es Lozano. Y a ver, no quiero aquí que usted se tire o no se tire al ministro. Quiero saber usted cómo se siente de entrada un poco con cómo se está planteando en este gobierno la política que empieza con las personas. Pues mire, lo acaba de decir José, es una persona que tiene una experiencia en el sector ambiental, eso es rescatable. Sin embargo, viene con un escasísimo presupuesto, como nunca antes se había visto. ¿Sí? Y no sabemos exactamente con qué... se lo deja Santos así. Exacto. Y no sabemos tampoco qué agenda trae todo su grupo político de apoyo. Y yo sí que... Y en ese sentido le pongo un asunto. Me parece a mí, y lo pidió el mismo ministro Lozano, mientras el gobierno no entienda que este no es un proceso, la deforestación no es responsabilidad del sector de medio ambiente, estamos jodidos. Exactamente, o sea, lo que hay que si no pasamos al discurso de tierras, uno, que la está repartiendo otro, ¿no? Ahí le dejo esa perlita. Hoy en día las tierras en ese territorio las está repartiendo un tercero. ¿Qué es quién? La disidencia. Sí. La disidencia reparte territorios en los parques, en los resguardos indígenas, en la reserva forestal y en las zonas sustraídas. No lo está haciendo el gobierno colombiano. ¿Quién va a retomar eso? ¿Cierto? Y hay otros que no necesitan repartirla porque se la toman a la brava. Entonces hay una tercerización entre legales y ilegales de una cosa fundamental como es la distribución de tierras del gobierno. Eso no depende del sector ambiental. Y déjeme, y ahorita vamos para allá. Usted meta ahí. Yo quiero decirle como, no hay que mirar quién es el ministro de Ambiente para saber qué va a pasar con la deforestación. Lo que hay que mirar es cuál es la política antidrogas, cuál es la política energética, cuál es la política de integración regional con el tema de infraestructura de vías, cuál es la política de tierras y cuál es la política de contar con la gente y la población y la participación social en el proceso de autonomía y desarrollo de la región. Y si va a ser como dice el ministro de Defensa, que aquí que el que se oponga y el que proteste y todo esto, vamos a reprimirlo. Aquí ya empezamos con las mismas variables del conflicto de siempre. Entonces, si miramos esas políticas y cuál es la visión de la Amazonía del gobierno Duque, entonces vamos a ver qué tanto va a poder hacer el ministro de Ambiente. Yunis. Pues yo creo que el gobierno es un tema complejo, es decir, cuando le dicen a uno, bueno, ¿cuál es la visión sobre la Amazonía? Entonces, ¿de quién? Entonces dice, del gobierno, de la nación colombiana. Bueno, ¿dónde está la nación colombiana? ¿Quién es el...? Entonces yo creo que ni tanto que alumbre, ni tanto que no lo... ¿Cómo es que dice? Ni tanto que lo quemen, ni tanto que no lo... Ni tanto usted ya sabe lo que quise decir. Y los televidentes también saben lo que quise decir. Es decir, yo pienso que hay un momento ahorita donde también hay un problema de control territorial, como lo están señalando, donde hay las mismas juntas de acción comunal están diciendo, oiga, no somos nosotros, está llegando gente de otro lado, necesitamos control territorial. Lo dijeron, necesitamos... y les dijeron, hay un decreto nuevo que es que usted tiene que denunciar o pierde la personería jurídica. Y los tipos dicen, no, pero pues usted nos van a hacer matar. Y los están matando. Hay varias cosas, hay varias cosas. No contábamos, digo yo, quiero dejar las cosas positivas en las cuales está haciendo. No había una estrategia integral de controlar la deforestación cuando empezó este fenómeno, que si tiene plata, no había un COMPES que se está diciendo, dice el gobierno que en los próximos 100 días estarás pidiendo el COMPES de la deforestación. Es importante porque se supone que los COMPES traen unos documentos que traen además unas políticas y además de eso unos recursos. Hay que hacerle seguimiento a eso. Hay ahorita mismo el Consejo Intersectorial de Control de la Deforestación para hablar del tema intersectorial. Está el ministro, está el presidente diciendo, pues yo quiero creer que eso se va a cumplir y que el tema, están diciendo, si no importara tanto, tampoco estarían diciendo que es un reto. O tampoco lo dirían o lo mencionarían, porque lo van a medir. Pero mire que esas instancias las puso el gobierno Santos, la Comisión Intersectorial. O sea, yo creo que había voluntad política en ese sentido. Pero es que el gobierno es como esquizofrénico. Entonces, por un lado dice una cosa, pero con la otra mano está haciendo otra. Ahí sí estuvieron de acuerdo. Y entonces ahí la situación se pone muy complicada. Por eso yo digo que si queremos ver el fondo del problema, hay que mirar estas políticas y esas políticas cómo se van a implementar en territorio y eso nos va a dar el resultado de deforestación. Me tengo que ir a la pausa, volvemos y yo quiero discutir un poquito de las causas. Aquí de fondo siempre se habla de la narcotización, los cultivos ilícitos detrás de la deforestación. ¿Hay algo más detrás de esa narrativa? Creo que Rodrigo daba ahí unas señas bastante llamativas. Con eso regresamos. Seguimos en Zona Franca, volviendo a la deforestación, tal vez el mayor reto ambiental que tenemos en Colombia, o al menos el mayor reto ambiental en la región de la Amazonía, o la Amazonia, como dicen algunos.
Usted me fregó, Rodrigo, con esa vaina. Yo ya no sé si es Amazonía, Amazonia, visión Amazonia, visión Amazonía. Tranquilo, la Polonía. En la Polonía. Vamos a ir a la Polonía. A ver, y yo me leí rápidamente con el buscador de Google este documento, que ¿cómo es que se llama? El del gobierno, Bosques, Territorios de Vida, que tiene un nombre más serio. Lo veo ahí en la fuente. Dame el de causas de deforestación. Algo que me dijera como, estas son las causas de la deforestación. Y entonces esta es la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques del Ministerio de Ambiente. Bosques, Territorios de Vida. Y lo más puntual es esto. Las principales causas directas de la deforestación en el país son, según este estudio de González, expansión de la frontera agropecuaria, extracción ilícita de minerales, expansión de la infraestructura, extracción de madera e incendios forestales. Y ahí en esa narrativa no entró el tema de la coca, que yo le he oído reiterativamente como el principal agente de la deforestación, pero lo que yo vi allá en el Caquetá fue distinto, y de lo que usted habla, y usted está un poquito más del lado del Guaviare, también es distinto, y es el tema de la tierra. Sí. Hay una carrera por acaparar tierras. Hay una carrera enorme por acaparar tierras, se da en la parte del Caquetá, en la cuenca alta del río Caguán, cuenca media, río Sunsuya, río Orteguaza, vienen bajando por el Putumayo ya también. En la zona del Meta ya prácticamente Meta, sí, está completamente acabado lo que se puede coger. Ahora van entrando nuevas zonas como las áreas del área nacional de la Macarena, sí, y en el Guaviare también vienen entrando profundamente. Hay un mercado, hay una búsqueda incesante de mercados de áreas de sabanas naturales. De hecho, ya por primera vez en 20 y pico de años volvió la palma africana a entrar en la zona del Guaviare, en las sabanas de la fuga, ¿sí? Esto va siguiendo muy claramente también patrones de dónde están yendo las inversiones en desarrollo vial. También, si usted va viendo dónde está la presión del desarrollo vial y el desarrollo de nuevos bloques, ya no solamente dispuestos para las áreas de concesión, sino también para áreas de exploración, también va viendo usted cómo va avanzando, ¿cierto? Entonces, sí, hay una búsqueda de tierras industriales, agroindustriales, hay otras búsquedas de tierras para gran ganadería, se está dando, hay inversionistas de todas partes del país y de afuera, ¿cierto? Hay áreas que están siendo simplemente adquiridas para atraer nueva gente, que es el fenómeno que le estaba mencionando, de grupos armados, en este caso la disidencia, que tiene un poder territorial muy grande, que tiene una base social, así suene loco, así suene esquizofrénico, pero hay gente a la cual ellos, ojo, le dan la tierra, le dan los medios económicos, así sean economías ilícitas, y le hacen inclusive el arreglo de infraestructura. Sí, así es. Eso es un reemplazo del Estado. Eso es lo que está sucediendo. Sí. Y eso es lo que se da, por ejemplo, en territorios como que la gente dice, el Quinigua, el Parque Chiriguete, yo no sé, perdón, ¿qué? Hace 10 años el Estado colombiano, ¿cierto?, hizo unos esfuerzos por tratar, desde el sector ambiental, de generar un proceso de cierre de frontera pecuaria, haciendo formalización de la propiedad. Nunca lo terminaron. Y entonces, 10 años para eso. Vino un tercero y lo hizo en un año. Y déjeme, teníamos el usos de la tierra en el arco amazónico, esa gráfica, que tiene un dato que les quiero mostrar porque es impresionante, porque uno dice, bueno, que tumben monte para sembrar palma, pero esto es para ayudar a los campesinos que pobres necesitan ayuda. Pero en todo el arco amazónico, la población que está detrás de esta deforestación, según esta cifra que nos trae este es del IDEAM, esta no lo tenía. Estoy pensando en la otra, pero eran básicamente como 24.000 personas. Una cosa así, ¿no? Entonces, esto simplemente hay 24.000 personas detrás de la tumba de cerca de 25.000 hectáreas, es decir, 1 hectárea por persona. Esto no es para ayudar al desarrollo de los pobres campesinos. Sí, acá hay un tema que también creo que hay que poner, la cerecita del pastel, se llama corrupción. Porque lo que está pasando es que vienen a acaparar tierras desde diferentes frentes. Uno, el lavado de activos de las economías ilícitas de minerales de oro y coca invertidas en tierra, y por eso la ganadería extensiva, eso no es para producir nada, sino para tener un banco
de plata de lavado de activos. Estaban pagando 350 a 500 mil pesos hectárea deforestada. Sí. Con base en eso pusimos la denuncia en Fiscalía, a ver si la Fiscalía investiga cuáles son las redes políticas, económicas, de lavado de activos que están detrás de este acaparamiento de tierras. Esto tiene que ver también con el poder político, o sea, lo que pasa con la gobernación del Guaviare es inaudito. El gobernador del Guaviare se está acaparando, se está tomando la tierra, como gobernador está haciendo la infraestructura donde se está acaparando la tierra, lo está haciendo de forma ilegal y aquí no pasa nada. El señor concejal de San Vicente del Caguán dio el debate frente precisamente a lo que estaba pasando de la acaparación de baldíos del Estado, donde está llegando gente externa totalmente, digamos, armada con herramientas para la deforestación, cuadrillas organizadas y empiezan a arrasar con la tierra. Entonces, ¿hay gente del ejército involucrada? Me pregunto. ¿Hay gente de las gobernaciones y alcaldías? ¿Dónde están las corporaciones autónomas? Porque todo esto que está pasando es como... Y entonces, no pasa nada. y ahí vuelvo a lo que usted decía, es que esto no se le puede achacar al ministro de Ambiente o al señor que dirige el programa de Visión Amazonia. Es lo que estamos diciendo y lo que se ha dicho por todos los medios, que como el fenómeno es complejo, tiene tantos ribetes, incluyendo el último que está diciendo Susana, pues esto es un tema que hay que atacar desde varias entidades. La Fiscalía tiene que hacer su papel, la policía... ¿Y usted se siente solo o cada vez más acompañado? Pues yo siento que estoy en Colombia, donde vamos a un pasito tuntún y en donde toca seguir para adelante. No hay palazos para frustraciones ni nada, sino si vamos a detener este fenómeno, pues hay que trabajar duro. Nos vamos a demorar un tiempo, pero hay que atajarlo. ¿Con qué se ataja? Con trabajo. ¿Cómo se ataja? Primero diciendo, bueno, las denuncias son estas, no pasó esto, pasó la Fiscalía, pasó la Procuraduría, hasta que las cosas sucedan. Milagros no van a suceder. Perfecto. De un día para el otro tampoco lo vamos a hacer. Pero alinear las fuerzas es lo que tenemos que hacer, alinear las pocas capacidades escasas o muchas que hay, que sí hay para controlar. Me tengo que ir a la pausa, un pasito tuntún, ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. Para atajar la deforestación hay que enamorarse del Amazonas, creo yo. Hay que cambiar una cultura andina que hay en esa región entre los colonos, pero también entre la ciudad urbana, la ciudad colombiana de Bogotá, Cali, Medellín. Hay que reconocer que somos un país amazónico y eso gracias al apoyo de Fontur y el Ministerio de Comercio Exterior y de Turismo. Lo hicimos nosotros en Leticia. Se puede hacer, es fácil, no es tan caro, está a la mano para todos. Enamórense del Amazonas entrando por Leticia. Los vuelos llegan más o menos a mediodía y para aclimatarse en el Amazonas colombiano usted puede ir a un sitio que queda muy cerca de Leticia, le vale 25.000 pesos en un taxi, al Parque Ecológico Mundo Amazonas. Y de parte de toda la familia Mundo Amazónico les damos la bienvenida. Todos los recorridos dentro del Mundo Amazónico son acompañados por intérpretes ambientales nativos. ¿Por qué los nativos cultivaban la coca? ¿Ustedes qué dicen? Medicinal. ¿Como medicinal? ¿Para qué más? Para el mambe. Para el mambe. Los nativos tenían que coger el mico en el salto, no cuando estaba en la rama. ¿Por qué ellos hacían esto? Porque si el mico está encaramado y le dan un dardazo de esto, el mico queda ahí abrazado con la rama. Y ahora bájelo. O sea, por eso los nativos tenían que cazarlo en pleno lanzamiento. Este es el famoso yagé. La planta es como un bejuco de la que se produce de la corteza, la sustancia que utilizan ahora mucho para hacer viajes psicodélicos en Bogotá. Este es el yagé original en Leticia, Amazonas. La experiencia de mayor contacto que tuvimos en esta región del Amazonas colombiano fue definitivamente la isla de los micos, una pequeña isla sobre el río Amazonas operada por el Decamerón, donde uno llega y es recibido por abrazos de cientos de micos literalmente. En estos momentos tenemos el río más caudaloso del mundo y el río más largo después del Nilo. Antiguamente decía que el Nilo era el más largo.
En este momento pues no se van a aplicar repelente ni bloqueador, porque el contacto es físico con los monitos. Estamos en la isla de los monos, a más o menos 40 minutos en lancha desde Leticia, donde hay unos monitos muy amigables. Feeling de micos. No sé si me está despiojando, pero a ver, tiene unas uñitas un poco filudas. Pero parece que está siendo muy meticuloso. Es al final cariñoso, no es intrusivo. Después de un rato uno se acostumbra. ¿Esto de quién es? ¿Fue usted? ¿Esto? Malo, mico malo. Por la noche puedes salir a comer en uno de los varios restaurantes buenos que hay en Leticia. Los platos van entre 20 y 30 mil pesos para comer pescados exóticos, por ejemplo, como el pirarucú, incluso como la misma piraña. La comida es una delicia, probamos frutas exquisitas, probamos el mojojoy, que es un gusano típico, tienen que hacerlo porque es una experiencia inolvidable. Cualquier persona con los mismos medios que tiene quien va a Cartagena, a Santa Marta, a Barranquilla, puede venir a visitar una zona colombiana de inmensa riqueza cultural. ¿Han escuchado el canto del tucán alguna vez? Es idéntico como lo voy a hacer. Uno puede dormir en una casa a 30 metros de altura en plena selva amazónica. Ya ustedes vieron las cuentas. Venir al Amazonas no es caro y sin embargo uno logra tener una diversidad de experiencias, no solamente naturales y ecológicas, sino también culturales, que pueden ser mucho más inolvidables que un viaje a otra región del Colombia. Vengan al Amazonas, lleguen a Leticia, a Puerto Nariño, no se van a arrepentir. Es la posibilidad de encontrarse con múltiples fronteras en un mismo destino. Es una maravilla. Si no conoce su país, no conoce su valor de su tierra, dónde nació y dónde vive. Que venga a conocer. Esa es Leticia, ahí, y lo tengo que decir, me llevó Fontour, me llevó el ministerio, pero hay que conocer el Amazonas. Leticia es una forma fácil de hacerlo. Yunis, muy rápido para terminar, ¿qué quiere decir? No, yo quiero pedirle a los colombianos que hay que proteger la Amazonía, hay que evitar la deforestación y cada cual desde su lugar tiene que aportar. Cada vez tenemos que ser más conscientes de que los bosques no son enemigos ni la naturaleza enemiga, tiene que ser nuestra amiga. Susana, muy cortico. No, yo sí quiero decir que acá, primero, derechos de la gente de la Amazonía, y segundo, que sí, todos nos preocupemos, pero esto es con acción y decisión política. ¿A quién elegimos? Rodrigo. El tema de la corrupción es crítico. Hay que hablar en positivo y se pueden hacer carreteras, fincas sostenibles, algo de titulación, se puede hablar de fronteras, se puede hablar de buenas prácticas. O sea, hay posibilidad y no todo es del gobierno. También está la sociedad civil. Muchas gracias a ustedes, a usted, realmente muchas gracias por ese viaje. Fue ilustrador, fue iluminador, fue triste, fue esperanzador también. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.